Bueno, señores, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con una entrega más de Migraceta con Néstor Saldívar por la Z101. Señores, en esta tarde de hoy vamos a estar conversando sobre el tema caliente que tiene que ver con la inmigración estadounidense a raíz de una nueva orden ejecutiva de la administración Biden con relación al asilo. Y para ello tendremos una invitada especial. Ella es Paulina Hernández, servidora migratoria, abogada de Venezuela, en Venezuela, y que gestiona procesos migratorios relacionados con parol humanitario, estatus de protección temporal y asilo. Con ella vamos a estar hablando de esos tres temas que ustedes no querrán perderse esta oportunidad de estar ahí para aprender sobre estos temas que son tan importantes en cuanto a la inmigración hacia Estados Unidos. Igualmente, vamos a estar comentando brevemente la orden ejecutiva en nuestro comentario sobre esto que acaba de publicar esta semana el gobierno de los Estados Unidos con relación al asilo y las medidas para restringir el paso de personas que entran sin inspección a través de la frontera sur con México. De esto y mucho más estaremos hablando en este programa el día de hoy. Recuerden, esto es Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios de inmigración en República Dominicana y más allá. No le cambien porque el contenido promete. Ya lo saben. Volvemos en breve. Bueno, señores, y como habíamos prometido, aquí estamos ya en el espacio de la entrevista en Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. Y bueno, señores, ya habíamos anunciado que hemos estado hablando de asilo en los últimos días y como que nos estábamos oliendo que habían nuevas normas y nuevas cosas y hoy tenemos que hablar de asilo, entre otras cosas, y para ello hemos invitado a una colega, a una abogada de Venezuela que hace vida profesional en Estados Unidos, especialmente en Texas. Ella es Paulina Hernández, como ya habíamos anunciado. Paulina, bienvenida a Migraceta con Néstor Saldívar. Hola Néstor, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Paulina Hernández, estoy acá en Houston, Texas, soy venezolana y con mucho gusto estoy acá en el programa para poder conversar junto con Néstor sobre asilo y otras cosas que traemos para ustedes. Un gusto. Bueno, Bueno, un gusto grande, grande. Muchas gracias por estar con nosotros, sacar tiempo de tu apretada agenda, que sabemos que es muy apretada, con muchas cosas, con muchos clientes, con muchas personas que ayudar. Cuéntanos, Paulina, háblanos de lo que haces, cómo entras al mundo tan dinámico de la inmigración de Estados Unidos. Bueno, yo llegué aproximadamente a los Estados Unidos hace unos 3 años y medio. Como ya Néstor indicó, soy abogada venezolana y desde que llegué al país hice un curso de preparador de formas migratorias inmediatamente al llegar a Estados Unidos y desde allí he venido capacitándome. Hoy por hoy, bueno, ya dentro de nuestra organización Semigra, quien nos ha día a día respaldado desde su creación para estar día a día capacitándonos también. Estoy acá en Houston, Texas. Trabajo con varios procesos migratorios como lo es el asilo, el paro humanitario, hago permiso de trabajo, TPS y diversos procesos migratorios, además como la residencia, ciudadanía, remoción de condiciones y bueno, muchos otros más. Muy bien. Paulina, ¿qué es lo que más tú disfrutas en el ámbito de tu labor como servidora migratoria? ¿Qué es aquello que tú dices, óyeme, por esto es que hago lo que hago? Esto es lo que me mantiene aquí levantándome temprano y ayudando a gente. ¿Qué es eso? Bueno, Néstor, para serte muy sincera, la realidad es que el día a día poder ilustrar el desconocimiento de muchas personas y poder ayudar a que esas personas tengan un norte sobre lo que es sobre lo que es un caso particular para ellos en el país, porque obviamente quienes estamos aquí sabemos que todo el que emigra necesita tener un norte para
saber lo que tiene que hacer. Esa es la satisfacción más grande, poder ayudar, poder darle ese norte a las personas y decirle, mira, lo más indicado para ti, según lo que tú me estás diciendo, sin dar un consejo legal, porque no podemos dar un consejo legal más allá de lo que hacemos, pero ilustrar a la persona en cuál es ese lugar en el que se tienen que posicionar una vez están ya dentro de los Estados Unidos. Y bueno, obviamente una motivación muy grande el que una persona agradezca que lo ayudes, porque el hecho solamente de darle una respuesta que le responda, valga la redundancia, una pregunta que ellos tengan, ya es bastante satisfactorio y para mí lo es. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, Paulina, cuéntanos un poco sobre estos temas de lo que mencionaste para ilustrar a las personas que, pues, principalmente la gran audiencia de Migraceta está ubicada en República Dominicana, pero hay muchas personas que están en cualquier parte del mundo, principalmente muchos Exacto. dominicanos, más de 2.7 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, pues le interesa el tema dominicano relacionado con la inmigración hacia Estados Unidos. Pero tú hablaste del tema del parol humanitario y también hablaste del TPS. Sería bueno que explicáramos un poquito para la audiencia, porque de hecho hay muchos venezolanos que viven en República Dominicana y al escucharte hablar principalmente del parol humanitario, pudiera prenderse el bombillo. ¿En qué consiste esto del parol humanitario y del TPS? Bueno, el parol humanitario es un programa que inició el gobierno de Biden hace aproximadamente un año y unos meses, fue en octubre del año 2022, y este programa inició principalmente para los ciudadanos venezolanos. En enero ya del 2023 inició para Haití, Nicaragua y Cuba. Ahora, con referencia a las personas venezolanas que pudieran radicarse en República Dominicana, al igual que el TPS, si la persona no tiene la doble nacionalidad o simplemente es residente provisional en República Dominicana, puede aplicar al programa por ser beneficiario del país elegible, como lo es Venezuela, o no solamente Venezuela, si es un cubano, si es un nicaragüense, si incluso es un haitiano que se encuentra en República Dominicana y hace vida allá y no tiene la doble nacionalidad, una residencia permanente, lo hace elegible al programa. Incluso las personas dominicanas casadas con un país elegible, indistintamente donde se encuentren, son aplicables para el programa del parol humanitario. Ok, perfecto. ¿Y por qué Estados Unidos hace este programa? ¿A qué se debe de que exista esto de parol, que es un permiso de entrada, y humanitario porque es de índole, así mismo como la palabra lo dice, humanitario, porque algo sucede ahí? Pero ¿cuál es la razón detrás de que Estados Unidos provea esta medida para ciertos ciudadanos de países especiales? Bueno, Néstor, la raíz fundamental del inicio de este programa fue porque estas nacionalidades que te indico, principalmente Venezuela, son la cantidad de encuentros más fuertes que están en la frontera día a día pidiendo asilo. Entonces, ¿qué pasa? El programa es dado en el año 2022 debido a la cantidad tan numerosa de encuentros en la frontera por estas nacionalidades. Primero es incluida Venezuela, luego el resto de las nacionalidades que te mencioné, precisamente para ir radicando esa cantidad tan extremosa de encuentros para solicitudes de asilo e ingresos ilegales por la frontera. Ok, una medida entonces para poder hacer un proceso más fluido, diríamos, de Sí, es los un flujos programa para... migratorios correctamente, del flujo migratorio Exacto. que vienen de estos países que has mencionado, como el caso de Venezuela, Haití, entre otras nacionalidades. Bueno, hablamos un poquito para introducir el tema de el parol humanitario, pero ¿qué hay del TPS? ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Bueno, el TPS es una protección que le da a Estados Unidos, en este caso,
a venezolanos, porque hay para varias nacionalidades, pero el más actual está para Venezuela. Y Venezuela, a raíz de todo lo que tiene que ver con los problemas no solo políticos, porque el TPS no va solo por la área política, sino por razones de salud, razones de todo lo que tiene que ver situación país. El programa, el programa de protección está diseñado para, como dice su palabra, proteger a todas aquellas personas que hayan ingresado a los Estados Unidos hasta una fecha determinada. En este momento está hasta el 31 de julio del 2023. Todos aquellos que hayan ingresado se acogen a este programa y una vez que sea otorgado están bajo un estatus legal pero temporal. Mientras se encuentra aún el TPS en los Estados Unidos, es un estatus temporal. Muy bien. De uno y otro programa, tanto el parol humanitario como el estatus de protección temporal, que ambos los venezolanos y también los haitianos pueden calificar, pero tienen fechas de, vamos a decir, en las cuales tú pudieras haberlo hecho de acuerdo a la fecha en que tú entraste a Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios de uno y otro programa? ¿Qué puede esperar un beneficiario de parol humanitario que suceda con su vida migratoria en Estados Unidos una vez se le apruebe una cosa o la otra? Bueno, una persona que ingresa con parol humanitario principalmente solo puede aplicar al TPS, como te comenté, de haber ingresado antes del 31 de julio del 2023. Esa es la medida actual. Si una persona ingresa, por ejemplo, con parol humanitario y ingresó antes de esa fecha y le es aprobado un TPS, si recordemos que el parol humanitario es un programa que tiene una I-94, es decir, un tiempo hasta 2 años. Las personas, el denominador es que busquen una alternativa que les permita, si quieren quedarse después de ese tiempo, otra protección. En este caso, entraría el TPS. Si el TPS es prorrogado en los años, esta es una medida de protección adicional, porque hasta ahora las personas que ingresan por parol humanitario deben salir a los 2 años de haber ingresado al territorio de los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, señores, estamos aquí hablando con Paulina Hernández, quien es servidora migratoria y está residiendo actualmente en Texas, el estado de Texas, ese grandote estado que un amigo mío, un amigo común, Gerardo López, un saludo a Gerardo López, siempre vive relajando, ¿no? Pero Néstor, tú vives en un estado demasiado chiquito, muy pequeño, Utah es demasiado pequeño comparado con Texas, dice él. Y cuando él vino aquí, la vez que vino, dice, esto sí es chiquito, esto sí es pequeño aquí, decía él, porque él está acostumbrado al gran estado de Texas. Y bueno, estamos hablando con Paulina, ¿sí? El gran estado de Texas, muy grande realmente. Muy grande, muy grande. Una ciudad pudiera parecer un estado. Bueno, estamos comenzando aquí con Paulina y vamos a seguir con la conversación interesante sobre estos temas de parol, de TPS y de asilo, pero lo vamos a seguir tocando después de la pausa reglamentaria. No se vayan, sigan ahí en sintonía por la Z101 FM, por YouTube, por las redes sociales de esta gran emisora a través de este espacio que se llama Migraceta con Néstor Saldívar. No le cambien, volvemos en breve. Bueno, señores, y seguimos aquí con más de Migraceta con Néstor Saldívar, con esta interesante conversación que estamos teniendo con Paulina Hernández, servidora migratoria, abogada en Venezuela, y bueno, y aquí en Estados Unidos ayuda a mucha gente en sus procesos migratorios. Paulina, hablábamos del parol humanitario y hay muchas preguntas que nos han llegado que la gente que te conoce, que te sigue y que sigue el programa, pues quisiera tener respuestas a estas preguntas. Una de ellas es una básica, diría yo, Paulina, ¿verdad? ¿Qué necesita un patrocinador para aplicar al parol humanitario? Es decir, sabemos que el programa tiene un patrocinador, una persona que está aquí en Estados Unidos, que tiene entradas, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones exigibles a un patrocinador para que
pueda apoyar la petición de parol humanitario en favor de una persona? Bueno, Néstor, para un patrocinador poder aplicar, porque él inicialmente es quien aplica para el proceso, poder ser el supporter, quien va a traer a un beneficiario de uno de los países elegibles, primero tiene que tener un estatus legal. ¿Qué es un estatus legal? Dentro del proceso del paro humanitario tenemos a los ciudadanos, a los residentes, asilos aprobados, TPS aprobados. Un asilo pendiente no es un estatus legal que permita ser patrocinador. Eso principalmente son los estatus que el paro humanitario utiliza para el proceso. Además, en lo que tiene que ver con su economía, el estatus económico. ¿Cómo demostramos el estatus económico? Con sus impuestos. Siempre va a variar de la cantidad de impuestos declarados en el año fiscal correspondiente. Normalmente a la fecha de hoy estamos ya colocando los impuestos del año 2023, sin embargo el año 2022 también puede ser utilizado. También demostrar su trabajo. Si tiene bienes, también se pueden demostrar bienes que ya estén pagos. Incluso las casas también son utilizadas para demostrar esto. Y soportes bancarios. Normalmente se pide un Bank Officer Statement, que es un documento que el banco entrega con el monto de todo lo que ha ingresado en la cuenta bancaria durante un año. Esos son los soportes que normalmente hace elegible a un patrocinador. Pero la realidad es que si el patrocinador tiene un estatus legal y el estatus económico soportado sus impuestos, todo lo demás es añadidura. Muy bien, Paulina. ¿Y cuál es la razón? La gente se preguntará de que como que lo que más tiene peso es el tema económico. ¿A qué se debe que vamos a decir, los requisitos de mayor fuerza o lo que se exige más es la parte económica, principalmente por el lado este de la declaración de impuestos, del asunto bancario, del asunto del trabajo? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, Néstor, como todo, incluso imagínate tú que aquí hacer un affidavit of support para un familiar directo en una petición familiar, lo primero que ellos dicen, bueno, dame tus ingresos para ver si tú tienes el soporte suficiente. Imagínate para un paro humanitario que un tercero está solicitando a alguien que quizás hasta no conoce, porque eso es lo que pasa con el parol. No debe haber un rango familiar ni siquiera para el proceso. Entonces, lo que el gobierno quiere es que tú le demuestres que tienes el soporte económico suficiente con los impuestos para entonces ellos validar que puedes traer a un tercero a los Estados Unidos, porque esta medida es realizada para un control de ingreso y con esto tú le demuestras que es posible. Quiere decir entonces ok, vamos primero, lo voy a hacer de esta manera, una pregunta en vez de hacer un comentario. Y es, ¿el tema entonces del patrocinador tiene implicaciones en cuanto a la seguridad económica de ese individuo o familia que va a venir a los Estados Unidos por esta medida de parol humanitario? Es decir, el que está aplicando para que venga un individuo de Venezuela, de Haití o de otros países que tengan aperturada la medida, el programa, tienen que hacerse responsable económicamente de las personas, de los individuos. Sí, correcto. Incluso el programa indica que la persona es responsable de ese beneficiario por los 2 años del programa desde el momento en que ingresa a los Estados Unidos. Ok. Y entonces, si ese individuo comete alguna situación que está en contra de la ley, algo penal, algo así, ¿hay alguna responsabilidad también en cuanto a el patrocinador? Bueno, en esta parte ya no. ¿Por qué? Porque a lo que influye al patrocinador es en la parte económica, más que todo, que la persona no se vuelva una carga pública o cosas como esa, pero más allá de un delito, algo penal o algo que repercuta individualmente al beneficiario, sí, los cargos y todo tiene que ver directamente con el beneficiario. ¿Y a quién va a responder? El beneficiario.
Correctamente, muy bien. Ahorita tú mencionabas el tema del Affidavit of Support, solamente para aclararlo a la audiencia también. El Affidavit of Support no es más que la declaración de soporte financiero. Le decimos así, es como el Google, ¿verdad? A Google le decimos Google y no le buscamos traducción, pero ya prácticamente la gente dice el Affidavit. Le dicen así en mi país, el Affidavit, hay que hacer el Affidavit, la declaración de soporte financiero para las peticiones de residencia hay que hacerlo y eso fue lo que tú ahorita significaste. Otra pregunta interesante que la gente hace también es, ¿cuáles países son elegibles para el parol humanitario? ¿Pudieras hablarnos de estos países? Claro que sí. Bueno, el programa del paro humanitario inició principalmente con Ucrania. Ucrania fue el país inicial para este tipo de proceso y cuando vieron que el ingreso se hizo factible, ellos lo aplicaron con Venezuela en octubre del 2022. Inicia con Venezuela en la segunda, como decir, entre los países latinos y luego lo otorgan para Cuba, Nicaragua y Haití en enero del 2023. Ya en esos son los países elegibles a nivel general: Ucrania, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hoy actualmente el Quiere, programa está vigente para los 5 países. quiere decir que Ucrania fue el experimento, ¿no? De Sí, acuerdo a exacto. cómo fue sucediendo con Ucrania, entonces así se extendió para los demás países. Otra pregunta interesante que la gente hace, ya hablamos de el que peticiona, ¿verdad? El que somete una solicitud como el patrocinador. Pero, ¿qué necesita un beneficiario para poder aplicar? Bueno, el beneficiario en realidad, como este proceso inicia y la solicitud es para el patrocinador, el beneficiario lo único que tiene que tener es un pasaporte válido o vigente. ¿Por qué digo válido? Porque el único país en donde pueden dársele 5 años de extensión es Venezuela y puede tener un pasaporte que no esté vigente, pero que sea válido, porque hay una regla que le da 5 años a partir de la fecha de vencimiento para el ingreso a los Estados Unidos. Entonces, el beneficiario solamente necesita tener un pasaporte válido o vigente para poder hacer la aplicación. Quiere decir que un venezolano que tenga en su pasaporte la fecha de vencimiento, digamos que el año 2020, todavía con ese pasaporte pudiera hacer el proceso, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Dice aquí, ¿qué sucede si mi autorización de viaje es negada por aduanas, o el CBP, ¿verdad? Custom and Ujú. Border Patrol. Correcto. Bueno, Néstor, esto es un tema muy controversial y delicado porque hay dos fases y ya venimos hablando de que la primera fase, que es la solicitud del parol humanitario, es para el patrocinador. Entonces, ¿qué sucede? La segunda fase, que es cuando otorgan una autorización de viaje, esta fase sí es para el beneficiario, donde entran a regularse muchas cosas. Hay una investigación en muchos sentidos por parte del CBP, que es en aduanas. Entonces, si una autorización de viaje es negada, hay muchas personas a las cuales día a día preguntan, me negaron la autorización de viaje, ¿qué puedo hacer? La realidad es que una vez aduanas niegue el acceso, que no es el parol humanitario, porque ya eso fue una fase anterior, esto no tiene solución. La persona, una vez tiene negada una autorización de viaje por parte de aduanas, no está autorizando su acceso a los Estados Unidos. Es decir, no hay manera de ingresar. Ya, eso se parece al tema de los visados. Es decir, a ti te dan la visa en el pasaporte, te la sellan, te ponen ahí la estampa de la visa. Sin embargo, cuando te presentas en el aeropuerto, el CBP, que es el mismo del que tú estás hablando, puede decir de manera discrecional si tú puedes acceder o no en base a criterios de inadmisibilidad que ese individuo pudiera tener según la percepción y el análisis y toda la discreción que tiene el CBP, ese oficial de inmigración que lo recibe cuando usted viene por el aeropuerto a hacer
inspeccionados, ¿cierto? Es similar esa Eso. situación que tú estás diciendo. Excelente, muy bien. Bueno, yo creo que tenemos para otra pregunta antes de cerrar este bloque. Paulina, dice aquí, ¿cuánto actualmente está demorando UCIS en aprobar un proceso de parol humanitario? Bueno, esta es la pregunta, como decimos nosotros los que trabajamos con parol humanitario diario, la pregunta del millón de dólares. El proceso del parol humanitario nunca ha tenido un tiempo. ¿Por qué digo nunca? Porque si bien es cierto, sabemos que UCIS maneja un lugar dentro de su página donde podemos ver ciertas formas que sí tienen un tiempo para verificar, cosa que no sucede con el parol humanitario. Entonces, ¿qué pasa? Las personas inician un proceso de parol y como la revisión por parte de UCI es de manera aleatoria, si a alguien le aprobaron en 24 horas, esa persona también está esperando esa aprobación en 24 horas, cosa que no sucede. Entonces, para el parol humanitario no hay un tiempo establecido por UCI directamente para tener una aprobación. Tanto puede demorarse una aplicación de hoy un año como una de hoy mismo demorarse 24 horas, 3 días, una semana. Por eso mismo, porque el proceso es totalmente aleatorio. La revisión es aleatoria. Muy bien, Paulina. Bueno, yo dije que era la última pregunta, pero me gustó tanto esta que quiero hacerla. Mira, dice aquí, ¿qué puede hacer una persona si ingresó por parol humanitario para quedarse en Estados Unidos? Después de los 2 años, tú dijiste que son 2 años, dura 2 años, pero ¿qué puede hacer? Ya yo estoy aquí, me gusta Estados Unidos, ya yo tengo aquí una cuestión, no quiero volver para mi país porque tengo ciertas cosas. ¿Qué pudiera hacer una persona que desee quedarse más allá de manera legal de los 2 años? Bueno, Néstor, esto es una duda que le surge mucho a todo aquel que ingresa por parol, porque si bien es cierto de un 100% de ingresos por parol humanitario, diríamos un 85% de las personas quieren quedarse en el país. Y esa es una pregunta que todos se hacen. Lo primero que surge en la mayoría de estas nacionalidades es, la única opción que yo tengo es un asilo. Y la realidad es que no. Claro, si bien es cierto, un cubano que ingresa con parol humanitario al año y un día por haber ingresado legalmente puede hacer la ley de ajuste cubano, para ellos ese factor diríamos es más fácil porque los lleva a la residencia. Sin embargo, para las otras nacionalidades es más de ver basado a cuál área está. Como por ejemplo, el venezolano se ingresó antes del 31 de julio, puede entonces iniciar otro proceso y hacer el TPS, quien califique realmente por tener un temor creíble, una persecución pasada, presente o futura de su país de origen, solicitar asilo, pero no son las únicas vías, porque entonces acá entra a lo que tiene que ver con las peticiones familiares, si tú te casas con un ciudadano, un residente americano, si una petición familiar porque eres hermano, eres hijo, eres algún familiar directo como estos para que te hagan una petición familiar que sea ciudadana la persona o incluso alguna petición por trabajo, alguna visa de interés nacional, como por ejemplo alguna certificación laboral, todo siempre y cuando la persona califique, tenga un perfil acto. Hay muchas vías que pueden asesorarse la persona, principalmente siempre asesorarse para ver a qué califica el perfil y no dejar a último momento, muy importante, no dejar a último momento porque las personas, el deber ser no es que esperen que lleguen esos 2 años para empezar a ver qué van a hacer con su vida en este país, porque la idea es que no queden ilegal porque ya ahí va a ser más difícil. Así es, así es. Y una de las visas también que hay disponible para las personas que puedan calificar con habilidades excepcionales o de hecho habilidades extraordinarias en la ciencia, las artes o los negocios es tanto la EB1 por habilidades extraordinarias o la EB2 por interés nacional, que de hecho en esos dos casos tú no necesitas que nadie pida por ti, sino que tú haces una petición basada en tus propios méritos y eso te lleva a la residencia. Hay muchos venezolanos, muchos haitianos, de muchos otros países donde está el tema habilitado del parol humanitario que pueden aplicar esta posibilidad y de hecho muchos han aplicado y muchos
han sido aprobados en esta petición que te lleva a la residencia. Bueno, señores, vamos a seguir con esta conversación con Paulina Hernández, que le estamos sacando el jugo, la estamos exprimiendo bien, le estamos haciendo preguntas y ya ustedes ven cómo responde a cada una de ellas. Y vamos a seguir con ella, pero después de una pausa que es reglamentaria para que sigamos avanzando con este tema con ella. Así que no le cambien. Esto es Migraceta con Néstor Saldívar. Bueno, señores, y aquí regresamos con más de Migraceta con Néstor Saldívar por la Z101. Señores, estamos hablando aquí de varios procesos de índole humanitario con una especialista en el tema. Sí, ya la han escuchado, Paulina Hernández, quien es servidora migratoria y es abogada en Venezuela y en Estados Unidos ha querido ayudar a muchísima gente con los temas de paro humanitario, el TPS, el asilo, que precisamente ahora vamos a hablar un poco sobre la temática de asilo. En los últimos sábados, el programa lo hemos dedicado al tema de asilo y decíamos ahorita que era como que olíamos que algo iba a venir. Bueno, precisamente hay algo interesante con este tema y ahora queremos abordarlo un poquito con Paulina. Paulina, coméntanos un poco. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado hace unos días, esta semana, precisamente, una orden ejecutiva, un decreto para que la gente de nuestros países entienda, que, bueno, ha cambiado y ha tocado el tema de las reglas del juego en cuanto al asilo. Cuéntanos un poco cuáles son los cambios y qué implicaciones ahora tendrá el tema del asilo para las personas que entren por frontera sin ser inspeccionados. Bueno, Néstor, principalmente la medida habla de cómo estás indicando. Las personas que ingresan a los Estados Unidos de manera no inspeccionada. Quiero dejar en claro esto porque también tenemos el ingreso con CBP-1, que también es la frontera, pero esto es un ingreso inspeccionado que permite otorgarle una cita a una persona que tenga o que quiera pedir asilo en los Estados Unidos. Estas personas no están incluidas en la medida que está hablando el presidente Joe Biden en su orden ejecutiva. ¿De qué trata principalmente esta orden ejecutiva? De que aquellas personas que ingresen de manera ilegal, es decir, irregularmente por la frontera, no tiene nada que ver con el ingreso por la cita, estas personas van a tener una entrevista de miedo creíble, los estándares de esta entrevista van a ser mucho más altos, cosa que no estaba sucediendo anteriormente. Las personas ingresaban por frontera y de un porcentaje muy alto de ese ingreso, el porcentaje era muy mínimo para aquellas personas que le hacían la entrevista de miedo creíble. Simplemente la persona ingresaba ilegalmente y lo dejaban salir escasas horas o días, una que otra persona quedaba detenida por cierto tiempo, pero de igual manera no a todos les practicaban esta entrevista. ¿Para qué la entrevista? Para determinar efectivamente si la persona califica con un temor creíble de persecución en su país para venir a los Estados Unidos a pedir un asilo. Ok, muy bien. Mira que mencionaste el CBP-1. ¿En qué consiste el CBP-1, CBP-1 y quiénes pueden acudir a este posible beneficio de entrar por los fines de obtener un alivio migratorio o buscar una medida de estar aquí resguardado? Bueno, las personas que están en frontera y solicitan un ingreso por la cita de CBP-1 es para solicitar efectivamente asilo, es para eso, es para solicitar asilo y pueden todas las nacionalidades que al momento del ingreso tienden a hacer unas breves entrevistas y si la persona indica al funcionario que está en la frontera de aduanas que tiene un temor creíble y sustentado de regresar a su país de origen, entonces a la persona le dejan ingresar con un ingreso inspeccionado, porque quiero aclarar que no es un ingreso legal, sigue siendo una forma inspeccionada, pero que le permite a esta persona poder tener documentos. ¿Por qué? Porque lo están dejando ingresar con una inspección, cosa que no sucede con los que ingresan de manera
ilegal. ¿Por qué? Porque simplemente se pasaron a algún lugar sin que nadie los viera y allí se entregaron ante los oficiales de aduanas. Entonces podemos decir que el CBP One es como una manera de, digamos que atender a las personas por el proceso debido, ¿verdad? A través de la frontera, sin necesidad de que la persona tenga que hacerlo a su manera, ¿no? Entrar como le venga en gana, ¿no? Entrar así como perro por su casa, como decimos en República Dominicana, sino que tú busques una alternativa de que te dejen entrar porque tú pudieras tener un miedo creíble y para esos fines es que te dejan acceder al país con esa inspección, ¿no? Con esa inspección. Correcto. Bueno, entonces ahí está la medida del asilo. El presidente Biden pues ha publicado esta orden ejecutiva que restringe, de hecho, las entradas de una manera especial porque hay unos números ahí que ya más adelante vamos a estar hablando de manera más particular sobre el tema en nuestro comentario el día de hoy, pero en lo que respecta al asilo, hay algunas preguntas que también nos hicieron llegar para que pues las comentáramos, las hiciéramos contigo aquí en la entrevista. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué personas pueden aplicar al asilo en Estados Unidos? Bueno, Néstor, como te comentaba, el proceso de asilo es algo que puede pedir cualquier nacionalidad. Hay 5 motivos por los cuales las nacionalidades, indistintamente, si la persona es de Haití, de Francia, de Venezuela, indistintamente, pueden ser solicitantes de asilo siempre que al momento de ingresar estén en alguna de esas causales, como son la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenecer a un grupo social determinado, un grupo particular, o una opinión política. Entonces, no discrimina o no saca de este juego a ninguna nacionalidad siempre y cuando su persecución esté basada en una de estas causales. Muy bien, muy bien. Otra pregunta que hay aquí es, ¿puedo incluir a mi esposo, cónyuge, si ingresé con visa y él por frontera? No, esa es una pregunta muy importante porque un ingreso con visa es un ingreso de manera legal, es un asilo afirmativo. Hay 2 tipos de asilo en los Estados Unidos. Está el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Como su palabra lo dice, el asilo defensivo es porque hay una defensa en una corte de inmigración por un proceso de remoción del país. Se abre un proceso de remoción en el país una vez que una persona ingresa a los Estados Unidos por frontera, sea ilegalmente o incluso con la cita de CBP One, ya ellos pasan a un proceso de deportación activo ante un juez de inmigración y estas jurisdicciones pasan a ser jurisdicciones diferentes. Si una persona ingresa con visa, entonces su jurisdicción es ante UCIS y si su esposo ingresa por una frontera, su jurisdicción es la Corte de Inmigración. Lo que hace es que los procesos de asilo sean por jurisdicciones diferentes, es decir, hay que someter 2 casos de manera individual. Y es de ahí donde se habla entonces de un asilo afirmativo, que es por ante UCIS, ¿verdad? El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y el otro que es el asilo defensivo, que es precisamente Correcto. aquel en el que tú entras por frontera, sin inspección, etcétera, y entonces necesitas ya defenderte de la corte, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces dice aquí, ¿puedo solicitar asilo si ingresé por parol humanitario? Sí, correcto. Todas las personas, indistintamente la manera en la que hayan ingresado a los Estados Unidos, si tienen un temor creíble o fundamentado de regresar a su país, pueden
aplicar al asilo, indistintamente hayan ingresado con parol. Esa es la pregunta normalmente que tienden a hacer las personas que ingresan con parol. Si la persona realmente no quiere o no puede regresar a su país porque tenga temor de algo en Venezuela, en Cuba, en Haití, en Nicaragua, entonces ellos pueden solicitar su asilo sin ningún inconveniente, siempre y cuando siempre recuerden que debe ser dentro del primer año de ingreso. No los excluye el hecho de que tengan 2 años para estar aquí. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Puedo desestimar un caso de asilo ante la Corte? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo desestimar un caso siempre que tú tengas otro beneficio que te esté amparando? Ejemplo, un venezolano que ingresó a los Estados Unidos por frontera, sometió su asilo y ya tiene un TPS aprobado, un TPS en espera, puede solicitarle a la Corte de Inmigración que cierre su caso, o mejor dicho, que desestime su caso para entonces quedarse con el otro beneficio de protección, que en este caso sería el TPS. Otro ejemplo sería un cubano que ya le haya sido otorgada su residencia por ajuste cubano. Este cubano puede solicitarle a la Corte de Inmigración que se desestime su caso por tener la residencia, y cualquier otra nacionalidad a la cual le haya sido otorgado otro beneficio, como por matrimonio, porque hayan obtenido algún tipo de proceso, además de estar en ese asilo pendiente ante la Corte de Inmigración, pueden desestimar su caso siempre y cuando lo esté amparando ya un proceso. Si la persona solo está en esa Corte de Inmigración, no tiene más nada que lo ampare, entonces el juez no va a aceptar que la Corte sea desestimada. Una aprobación de una petición por el lado familiar o por la vía de empleo también pudiera ser una razón suficiente para pedir una desestimación. Sí, correcto. Lo que pasa es que en este caso, pues la persona tendría que haber salido en algún momento de los Estados Unidos y antes de eso tenía que haber cerrado la corte porque tiene que salir para poder ajustar acá adentro. Correctamente, salir y antes de salir haber logrado la desestimación, porque si sale Claro, no lo van a dejar entrar con una corte pendiente, correcto. ¿cierto? Ok, gracias Ujú. profesora. Bueno, aquí estamos. Dice aquí, bueno, precisamente esa pregunta, ¿puedo salir del país si estoy en un proceso de asilo pendiente? Si está en un proceso de asilo pendiente, pues la salida depende. Porque si la persona está bajo un proceso de asilo ante UCIS y pide y tiene otro beneficio que lo está amparando, ejemplo, también me vengo acá con el TPS, la persona tiene un TPS aprobado, está bajo un proceso de asilo ante UCIS, entonces la persona quiere salir, ejemplo, a México, no está saliendo al país de Venezuela. Entonces, si tiene un permiso de viaje, puede hacerlo, siempre y cuando la persona tenga ese permiso. Ahora, si tiene un asilo pendiente ante la Corte de Inmigración, no puede salir del país ni si tiene un permiso de viaje basado en otro tipo de proceso. Si sale, se toma o se entiende bajo la Corte de Inmigración que está saliendo y está saliendo del país, por supuesto, y está renunciando a su entrada a los Estados Unidos. Ok, muy bien. Se entiende perfectamente. Bueno, hay algunas preguntas también que tienen que ver con el permiso de trabajo, porque es que los temas de TPS, parol humanitario y asilo tienen que ver con el tema de permiso de trabajo. Y aquí hay una pregunta, bueno, si ingresé ilegal por frontera, ¿puedo solicitar permiso de trabajo? Bueno, esta pregunta también es depende. ¿Por qué depende? Las personas que ingresan ilegalmente por la frontera solamente pueden tener permiso de trabajo aquellos a los que les sea otorgado un parol 212 de 5, porque ese tipo de parol permite una solicitud de permiso de trabajo basado en una categoría de parol. Es un tipo de parol el que le están dando. Entonces, ¿qué hace la persona? Ingresa por la frontera, le otorgan ese tipo de parol, ese 212 de 5, y puede solicitar de manera inmediata ese permiso de trabajo. Entonces, básicamente son las únicas personas. De resto, a quienes no les sea entregado este tipo de documento no pueden solicitar permiso de trabajo. Recuerden que el permiso de trabajo
tiene siempre que estar añadido a algún proceso migratorio anterior. Muy bien, muy bien. Dice aquí, finalmente, si mi asilo es desestimado ante la Corte, ¿puedo solicitar renovación de ese permiso? Bueno, no. Porque una vez a ti te desestimen el caso de la Corte de Inmigración, el único permiso de trabajo que vas a tener va a ser el que tú tengas en ese momento vigente. Si, por ejemplo, a ti un mes antes de haber desestimado tu corte te llegó un permiso de trabajo que en este momento por asilo está llegando por 5 años, ese permiso de trabajo va a vencer en mayo del 2029. Entonces va a estar vigente hasta mayo del 2029 porque llegó un mes antes de la desestimación. Es decir, lo vas a tener vigente hasta mayo del 2029 y sí lo puedes usar. Ahora, el otro ejemplo sería, tu permiso de trabajo venció el día de hoy, 6 de junio del 2024, tu corte lo desestimas mañana y si tú vas a renovar o vas a querer renovar ese permiso de trabajo, ya no lo vas a poder hacer. Bueno, bueno, señores, aquí estamos ya en la parte final de esta conversación, de esta entrevista con mi amiga Paulina Hernández. Paulina, ¿algún mensaje final que quieras darle a la gente, principalmente a aquellos que están o tienen la necesidad o están pensando de alguna manera venir a Estados Unidos para pedir asilo, principalmente por la frontera con estas nuevas medidas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos ahora con relación al tema del asilo? ¿Qué le dirías? Bueno, a todas las personas que pueden estarnos viendo hoy, a Néstor y a mí en el programa Migra Z, pues quienes quieran ingresar a los Estados Unidos por una frontera, por la frontera sur, que es México, siempre les digo a todas las personas que por favor traten de buscar todas las medidas legales posibles que el gobierno ha implementado. Yo entiendo muy bien que en la mayoría de muchos casos las personas no tienden a tener estas maneras en sus manos y si es así tu caso, entonces en la frontera tenemos la medida del ingreso con la CBP-1, que es una medida inspeccionada que no te coloca tanto en peligro, porque recuerden que cuando tú ingresas por la frontera de manera ilegal, tú estás bajo un peligro inminente, lo estás, porque tú además de ingresar, entonces buscan personas para que los ingresen y bueno, muchas otras cosas. Y mi mayor recomendación siempre va a ser que busquen las alternativas legales y que tengan precaución con la medida, porque la medida está siendo muy clara, está indicando que si tú llegas a los Estados Unidos por un ingreso ilegal, vas a tener que presentar una entrevista de miedo creíble para que tú mismo demuestres con tus hechos, con tus relatos persistentes, por cuál es la manera o el medio por el que no puedes regresar a tu país de origen. Entonces, esto va a tener un límite de ingresos diarios, de resto la frontera la van a cerrar. Entonces, es muy, muy delicado este tema. Yo obviamente siempre les voy a recomendar a las personas que tengan precaución, ya que la mayoría de las personas que llegan a la frontera ni siquiera saben qué es un asilo. Así es. Bueno, señores, ya escucharon a Paulina Hernández, nuestra querida amiga servidora migratoria, abogada venezolana que vive ahora en Texas y que brinda servicios migratorios a las personas que así los requieran. Gracias, Paulina. Gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir tus recomendaciones. Muchas gracias a ti, Néstor, por la invitación y por estar aquí con todos. Bueno, señores, y seguimos con más, no se vayan, seguimos con más aquí de Migraceta con Néstor Saldívar, no le cambien. Bueno, señores, y seguimos aquí con más de Migraceta con Néstor Saldívar por la Z101. Señores, esta semana el gobierno de la administración Biden publicó una orden ejecutiva que es un decreto que se titula como Proclamación Presidencial para suspender y limitar la entrada y norma final provisional conjunta del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para restringir el asilo durante encuentros de alto nivel en la frontera sur.
Dije Departamento de Estado, pero es el Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, esta regla realiza 3 cambios clave y esos 3 cambios clave tienen que ver con el procesamiento actual bajo el título 8 de las autoridades de inmigración durante periodos de altos encuentros fronterizos. Fíjense que aquí se ha hablado de que en un solo día 8,000 personas entrando por la frontera, 10,000 personas entrando por la frontera. Y eso se ha venido atacando muchísimo. Entonces el presidente Biden ha dicho en su discurso donde dio a conocer la orden ejecutiva que había negociaciones con el Senado, con la Cámara de Representantes, para poder avanzar en un tema que diera luz a una reforma en cuanto al manejo de la frontera, principalmente por el tema de asilo. Más de 3 millones de casos pendientes en cortes, porque el asunto era la gente llegaba y pudiera dársele la oportunidad de entrar a Estados Unidos y que conocieran asilo. Ahora no. Ahora esta norma está prescribiendo, en primer lugar, que los no ciudadanos que entren, que crucen la frontera sur ilegalmente y sin autorización, generalmente no serán elegibles para recibir asilo. Oigan bien, entraste de manera ilegal, la mayoría de esa gente no va a ser elegible para el tema de asilo. En segundo lugar, los no ciudadanos que crucen la frontera sur y sean procesados para su expulsión acelerada mientras la limitación esté vigente, solo serán remitidos para una evaluación de temor creíble. Lo que quiere decir que la gente que entre de manera ilegal pues puede enfrentarse inmediatamente a una remoción expedita, una remoción expedita. Y en tercer lugar, Estados Unidos seguirá cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales, examinando a las personas que manifiesten un temor, como se señaló anteriormente, y no califiquen para una excepción de la regla de suspensión de la expulsión y las protecciones de la Convención contra la Tortura. Señores, muchos cambios importantes y que le prometemos a ustedes que vamos a seguir conversando sobre el asunto la semana que viene. Vamos a tener un comentario especial con todas las implicaciones de esta medida para el tema del asilo en los Estados Unidos. Son restricciones que buscan proteger la frontera y de hecho la seguridad nacional en el país. Señores, hasta aquí llegamos esta semana. Muy contentos del programa de hoy hablando de estos temas y que ustedes se lleven el beneficio de la información y la educación que tratamos de dar por este espacio que es Migraceta con Néstor Saldívar a través de las ondas hercianas que permiten que Z101 lleve este servicio a ustedes. Yo soy Néstor Saldívar y será hasta la próxima ocasión. Ya nos vemos.